Buenos días, amados televidentes, amigos y hermanos en Cristo. Les saluda el pastor y evangelista José Manuel Macario. Es para mí una gran bendición estar esta mañana del día martes con ustedes para compartir lo concerniente a la palabra de Dios en este su programa En Honor a la Verdad. Realmente ha sido una gran bendición poder estar con ustedes cada día martes fielmente compartiendo las Escrituras. Esperemos en el Señor que el mensaje de esta mañana pueda bendecir grandemente su vida, pueda ser desafiado, pueda ser transformado por su palabra, pueda meditar y reflexionar en ella, pero sobre todo pueda ponerla por obra, porque ese es el propósito de cada enseñanza, de cada mensaje que se transmite por medio de este canal. Antes de iniciar, quisiera dar gracias a Dios, principalmente por la vida del pastor Agustín Guerrero, quien es nuestro patrocinador principal por medio de la empresa Pan de Vida. Así que le pedimos de favor que acuda a cualquiera de las dos sucursales, la que se encuentra en la colonia, enfrente de las colonias Villas de Oriente, entre la carretera Comalcalco-Chichicapa, para que vaya y deguste de un rico pan calientito, muy sabroso, donde se le estará obsequiando un vaso de café. Hoy en día, en estos momentos lluviosos, momentos donde la temperatura ha descendido un poco, se antoja mucho un cafecito. También puede acudir a la sucursal que se encuentra en la carretera Comalcalco-Cunduacán, Vía Corta, en el kilómetro 22, enfrente de donde era la prepa antigua. Ahí puede degustar de un sabroso cafecito. Y fíjese, el fin de semana estuvimos con el pastor Agustín y todos los ministros que predicamos en el Canal 8, Tu Nueva Visión, que por cierto, muchas bendiciones a todos los directivos, a los dueños del canal, a todos aquellos que forman parte de la producción de este canal. Dios bendiga grandemente sus vidas. El día sábado estuvimos reunidos y nos daba la noticia el pastor Agustín de que se iba a inaugurar la cafetería. Hay una cafetería, hermanos, que estará prestando servicio los días viernes, sábado y domingo de 1 de la tarde en adelante. Y sabe que yo fui el día sábado y fue de gran bendición. Venden una ensalada muy deliciosa, hay mucho pan, hay postres, hay pizzas, hay café, hay capuchinos. Bueno, hay un sinfín de antojitos que usted puede consumir agradablemente. Cada vez que usted consume en la panadería Pan de Vida, está sembrando en el reino de Dios. Bien, mis hermanos, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a continuar acerca de lo que vimos en el programa anterior. Solamente para dejarle un poquito en contexto, en el programa anterior hablamos acerca de la importancia de entender que Dios demanda de nuestra vida amarle con todo nuestro corazón. Y no solo con todo nuestro corazón, sino con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Pero antes de ello, vamos a hacer una oración y posteriormente iremos a un corte comercial para ya entrar a este tema que sabemos será de bendición a su vida. Oramos pues en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por los cuidados especiales que tienes de nuestra vida. En esta hora, Señor, ha llegado el momento de compartir tu palabra por medio de este canal de televisión, por medio de la transmisión en Facebook. Te pedimos que sea de bendición a toda persona que escuche esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento. Hermanos, continuamos entonces con nuestro programa En Honor a la Verdad. Qué bueno que nos acompañen esta mañana porque traemos un tema muy especial y es la continuación acerca de lo que hablamos en el programa anterior. En el programa anterior hablábamos de la importancia por la cual Dios nos pide que le amemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y para ello quisiera leer lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice la Escritura: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y escuche esto, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ven, hermano, lo que acabamos de ver es que Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel: tienes que amarme con todo tu corazón. Es decir, hermanos, que Dios pone de manifiesto que el amor que Él demanda es un amor total y exclusivo. Dios no quiere compartir, hermanos, su gloria, no quiere compartir el amor que Él merece, hermanos, con nadie. Porque nuestro Dios es un Dios único y exclusivo. Y Él demanda un amor total. Dice, lo harás también con toda tu alma, es decir, con todo nuestro ser, con toda la vida interior del hombre y la mujer, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones y con nuestros, hermanos, sentimientos. Tenemos que amar a Dios con todo ello. Y dice, con todas tus fuerzas. Significa que las fuerzas, hermanos, que nosotros tenemos, nuestro tiempo, nuestras actividades, la mano de obra, debe estar 100% disponible para Dios. Pero no solo eso, sino que le dice a los israelitas: y estas palabras, las que yo te mando hoy, estarán en tu corazón y las vas a repetir a tus hijos y vas a hablar con ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse. Es decir, Dios le dice a Israel: esta enseñanza, esta ordenanza que yo te mando hoy, no solo será para ti, sino será para tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque esto, hermanos, era un pacto generacional. Era una instrucción que debía de transmitirse de generación en generación. De tal manera, hermanos, que las futuras generaciones amaran a Dios con toda su mente y con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Eso es lo que Dios demandó, hermanos, al pueblo de Israel. Y tal vez usted diga: hermano, eso pertenece al Antiguo Testamento. Por lo tanto, nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que ver con esa ordenanza? Bueno, déjeme decirle que Jesús en el Nuevo Testamento, hermanos, en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, dijo lo mismo. Y dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y aclaró y dijo, y este es el primer y grande mandamiento. Es decir, el mandamiento o la ordenanza más importante, la instrucción, hermanos, que está por encima de cualquier otra que Dios nos pide hoy, es que le amemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Dios se lo dijo a Israel. Pero para aquellos que creemos que Israel y la iglesia son dos pueblos distintos, que la iglesia hoy en día es el Israel espiritual, para aquellos que creemos en la teología de la dispensación, hermanos, nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento Dios le habla ahora a la iglesia. Y lo que Israel no pudo cumplir, no pudo llevar con aquella instrucción, ahora Dios se la delega a la iglesia que somos ustedes y yo. Ahora, hermanos, Dios no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Aunque si somos honestos en nuestro corazón, vamos a concluir de que realmente no hemos amado a Dios a como Él lo pide. Aún no llegamos a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Pero esa es la meta del cristiano. Esa es la lucha diaria que enfrenta.
Eso es doblegar la carne, hermanos. Eso es matar la carne en la presencia de Dios. Eso es morir a mí. Eso es morir al yo. Eso es morir a lo que yo quiero para cumplir los propósitos de Dios. Porque Dios lo que quiere es hacer su voluntad en tu vida y en mi vida. Porque solo aquellos que conocen y hacen la voluntad de Dios, dice la Biblia en Mateo, entrarán al reino de los cielos. No todo aquel que me diga Señor, Señor, dice la Escritura, entrará al reino de los cielos, sino únicamente aquellos que hacen, que practican, que viven, que conocen la voluntad del Padre. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que llegar a amar a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Ahora, Dios, si Dios lo pide, es porque lo podemos hacer, hermanos. Pero no lo vas a hacer en tus fuerzas, no lo vas a hacer en tu carne, no lo vas a hacer con tus recursos, con tus capacidades únicamente. Necesitamos sí o sí la intervención divina del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Paracletos, es decir, el abogado que camina a un lado tuyo. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para poder llegar a amar a Dios con toda nuestra mente y con todo, hermanos, nuestro corazón. Y fíjense, hermanos, ¿por qué pide Dios que le amemos? ¿Por qué Dios no solamente dice, ve a una iglesia y congrégate? Ve y escucha mi palabra, ve, diezma y ofrenda, ve y tengo una Biblia, estúdiala y léela regularmente y enséñala a otros? No, eso va más allá. Amar a Dios, hermanos, significa entregarnos totalmente a Él. Significa entregarle mi mente, mis pensamientos, mis ideas, es decir, mis anhelos, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo voy a llevar en una ofrenda sacrificial para Dios, para que sea un olor y un perfume fragante ante su presencia. David dijo, yo no haría ningún sacrificio que no me costara. Yo no te ofrecería nada que no me costara, porque David sabía que en el sacrificio, en la autonegación, hermanos, en la rendición, ahí está la bendición de Dios. Mira, hermanos, dice la Escritura, ¿por qué Dios nos demanda amarle a Él? ¿Sabes por qué? Porque en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice la Escritura que Dios nos amó primero. Dice, nosotros, versículo 19, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios, hermano, nos amó primero. ¿En dónde? En la cruz de Cristo, en la eternidad pasada, en su mente, en sus propósitos, en los planes que Él tenía orquestado, aún desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya estamos en la mente de Dios. Ya Dios nos amaba, hermanos, desde antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. Dios le dijo a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, antes de que tú nacieses, yo ya te había visto, Jeremías. Yo ya te conocía y te había llamado y constituido como profeta a las naciones. Quiere decir, hermanos, que todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo fue porque Jesús nos vio primero. Jesús te eligió primero. Estabas en la mente de Dios. Estabas, hermanos, en el propósito de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios te amó primero. Por eso Dios nos pide que nosotros le amemos, porque Él ya nos amó y nos da de su amor como un don. Ok. Dice la Biblia en Jeremías, hermanos, capítulo 31, versículo 3, dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, dice, te prolongué, te extendí, alargué sobre tu vida mi misericordia. Es lo que el Señor nos enseña en su palabra. ¿Por qué Dios no te ha castigado conforme a tus obras? ¿Por qué las cosas que hemos hecho mal no han traído una consecuencia inmediata de parte de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido lento para la ira y grande en misericordia en tu vida y en mi vida. ¿Pero por qué lo hace? Porque dice la Biblia que Él nos ha amado
con amor eterno, que Él sabe que tú y yo somos carne, que Él conoce y sabe que somos débiles y por lo tanto Dios ha extendido su misericordia sobre tu vida. Pero sabes que no abuses de la misericordia de Dios, no abuses de la gracia de Dios, no abuses, hermanos, de que Dios es lento para la ira. Porque a pesar de que Dios es lento para la ira, Dios tiene un límite. Dios tiene, hermanos, una paciencia. Dios también toma determinaciones, a veces consecuencias justas, hermano. Así que no abusemos de la gracia y la misericordia de Dios. Dios te ha amado y me ha amado a mí con amor eterno. Por lo tanto, nos prolonga de su misericordia. Un amor eterno significa, hermanos, un amor para siempre. Dios te amó en la eternidad pasada. Es decir, antes de que Él hiciera el mundo, ya Dios te amaba. Ya Dios sabía el año, el día, el lugar, la forma, la fecha exacta en la cual usted iba a venir a este mundo, de acuerdo a los propósitos de Dios. Y a través de su niñez, a través de su crecimiento biológico, en algún momento Dios se encontró contigo y Dios quiere que tú y yo ahora le amemos voluntariamente y le entreguemos nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ahora, hermano, voy a decir algo que es muy importante. Dios no deja de amarte. Dios te sigue amando, Dios te sigue esperando, aunque usted falle, aunque usted peque, aunque usted desobedezca, aunque usted se aleje de Dios, aunque usted esté fuera de los caminos del Señor. ¿Sabe qué? Dios le sigue amando y le sigue esperando con los brazos abiertos, porque el amor de Dios es inmutable. ¿Qué significa? Que el amor de Dios no cambia, el amor de Dios no disminuye, el amor de Dios, hermanos, es tan grande que no lo podemos entender. Pero dice también la Biblia, hermanos, que la forma en la cual Dios nos amó es enviando a su Hijo unigénito. A su Hijo unigénito. Por eso dice, hermanos, las Escrituras en Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera, quiero que analice esa expresión que Jesús le dijo a Nicodemo. Porque está hablando Jesús con Nicodemo en el capítulo 3. Cuando, hermanos, surge esta conversación, Jesús le declara a Nicodemo y le dice, porque de tal manera, de tal forma, de tal magnitud, amó Dios al mundo, que ha dado, es decir, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, la máxima muestra de amor de Dios ya lo dio, ya lo hizo, y fue en la cruz del Calvario, fue por medio de la crucifixión de Jesucristo. Dentro del plan redentor de Dios era que su único hijo muriera, y muerte de cruz, la cual es, hermanos, hasta el día de hoy la peor de las muertes, hermanos, que puede sufrir un ser humano, porque el propósito de la crucifixión no era la muerte inmediata e instantánea, sino era hacer sufrir al desdichado, al modo que lo hacían, hermanos, de una manera pública, para sembrar un pánico social y un terror en todo el pueblo, para que ellos, hermanos, meditaran y reflexionaran y dijeran, yo nunca me gustaría estar en el lugar de ese hombre que es maldito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es maldito todo aquel que era colgado en un madero. Así que Jesús, hermanos, se hizo maldición en la cruz para que ustedes y yo fuésemos bendecidos. Jesús cargó, hermanos, la consecuencia de nuestros pecados, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario, para que ustedes y yo tengamos paz, porque dice la Biblia que el castigo de nuestra paz, la paz que hoy en día recibimos, fue sobre Él, y que por su llaga hemos sido curados. Así que, mis hermanos, esa es la máxima forma en la cual Dios mostró su amor con nosotros, enviando a su Hijo a que sufriera, hermanos, en una cruz, para que tú y yo fuésemos exentos de ese sufrimiento. De tal manera que dijo Jesús mismo
que aquel que cree en Él no se pierda, no se vaya a una eternidad sin Dios, no se vaya al lago de fuego, no se vaya al infierno, del lugar del cual nadie puede salir, sino que éste herede y pase a vida eterna, solo por el hecho de creer en el Hijo. Por eso la salvación, hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso la salvación, hermanos, no podemos pagarla porque sería impagable, es gratuita. Porque nadie podría pagar, hermanos, por su misma salvación, pero tuvo un precio. Fue el costo de la sangre del Hijo de Dios, fue el costo del sufrimiento de Jesús. Hermanos, Dios mismo se hizo carne, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito de Dios. Y aquel Verbo, dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, quiero que vea ese panorama, que vea esa escena, la forma en la cual Dios nos ha amado es con un amor sin igual. Así que no dude más del amor de Dios, no dude más del favor de Dios, no dude más de la compañía y que Dios está contigo siempre. Dios no te va a dejar nunca. Le dijo al profeta, nunca te dejaré y nunca te voy a desamparar. Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice Mateo capítulo 28, pero siempre y cuando nosotros prediquemos el evangelio, porque el contexto, hermanos, habla de ello. Pero mire, dice la Biblia que Dios nos ha amado por medio de Jesucristo. Pero también dice la Escritura, hermanos, en relación a lo que estoy diciendo, en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios, dice, muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Hermanos, aún estando en la condición de pecadores, aún teniendo el entendimiento entenebrecido, aún teniendo el corazón duro, hermanos, obstinado solamente en hacer lo malo, en hacer lo pecaminoso, en hacer lo que ofende y desobedece a Dios, aún así Dios, hermanos, envió a su Hijo unigénito para que seamos salvos por medio de Él. Así que, hermanos, Dios envió a su Hijo y nos amó con amor eterno. Por eso Dios, hermanos, es que nos pide que le amemos con todo nuestro corazón. Porque Él ya nos amó primero. Y como hemos visto en estos últimos 2 versículos, nos amó en la persona de su Hijo. Pero sobre todo, hermanos, en aquel acto redentor único y para siempre, que fue morir en la cruz del Calvario. Y mire, dice la Escritura, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que está diciendo este versículo es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién te podrá hacer enfrente? ¿Quién te podrá derrotar? ¿Quién podrá frenar la obra de Dios en tu vida si Dios está contigo? ¿Sabe qué? Absolutamente nada ni nadie. Dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escatimar significa que Dios no rehusó a su propio Hijo, Dios no nos los negó, sino que Él lo entregó, hermanos, a su Hijo, por amor a todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Para aquellos que te dicen, oye, pero si tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres un mujeriego, tú eres un drogadicto, eres un borracho, eres un sinvergüenza, eres esto, eres aquello. La gente muchas veces te va a juzgar por tu pasado, pero dice la Biblia que es Dios quien te justifica. No importa lo que hayamos ido atrás, dice la Biblia, nuestro Dios hace nueva todas las cosas, de tal modo, hermanos, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, han pasado, he aquí, Él hace cosas nuevas, hermanos.
¿Quién acusará a los escogidos? Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice la Biblia en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted, hermano, ha sido una persona que ha tenido un pasado terrible, un pasado pecaminoso, aborrecible ante la sociedad y ante Dios, si usted viene a Cristo, sabe que Dios le perdona, Dios se olvida de ese pasado, Dios sepulta sus pecados en lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos y le trata a usted como si nunca hubiese pecado en la vida. Eso es la justificación ante Dios. Entonces dice la Biblia, somos justificados, hermanos, por Dios. Cristo es el que murió por nosotros. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Pero no solo eso, hermanos, sino que Pablo le dice a los romanos que el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo es el ministerio intercedor. Es decir, Jesús intercede por ustedes y por mí. No es María, no es ningún santo, hermanos. Nadie intercede por nosotros. No es aquella que ruega por nosotros. No es únicamente Jesucristo, el intermediario, el sumo pontífice, el puente entre Dios y los hombres se llama Jesús. No es el Papa, no es ningún hombre, sino es Jesucristo, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo. Y luego pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación? ¿Acaso angustia? ¿Acaso la persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿O peligro? Hermanos, dice la Escritura en el versículo 37 y 39, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Es decir, usted puede vencer la tribulación, puede vencer la angustia, puede vencer la persecución, puede vencer el hambre, puede vencer la desnudez, puede vencer el peligro o las amenazas de espadas. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y entonces Pablo dice en el versículo 38, por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos ligados a Cristo, estamos atados a Jesús. Él nos tiene de su mano y nadie nos arrebatará de su mano, de tal modo que no tenemos miedo de lo que pueda hacernos el hombre. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni desnudez, hermanos, ni angustia, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es por ello, hermanos, que Dios te pide a ti y me pide a mí, ámame con toda tu mente, con todo tu corazón, porque yo ya te amé a ti primero. Y no te amé con un amor simple, sin igual, sino con un amor eterno, con un amor total, con un amor que no cambia, con un amor que restaura, con un amor que bendice, con un amor, hermanos, que salva, con un amor que sana, un amor que restaura, que cambia, que bendice, con un amor sin igual, hermanos. Esa es la forma en la cual Dios nos amó por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema, porque voy a ver otra sección acerca de lo que es amar a Dios. Pero antes de ello vamos a ir a un corte comercial, así que regresamos en unos minutos más. Quédese con nosotros en este su programa En Honor a la Verdad. Dios les bendiga y nos vemos en un momento. Bien, mis hermanos, continuamos con su programa En Honor a la Verdad. Ya estamos a punto de cerrar, unos minutos más, nos queda aún 20 minutos de este programa que esperemos esté siendo de bendición a su vida. Estamos hablando, hermanos, de la importancia de entender
que Dios nos demanda que le amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y a pesar de que reconocemos que no lo hemos logrado del todo hasta el día de hoy, podemos, hermanos, esforzarnos para llegar a esa meta. Porque el propósito de Dios es que ustedes y yo vivamos haciendo y disfrutando su voluntad. Y para cumplir con su voluntad, hermanos, tenemos que rendir la mente, el corazón y nuestras fuerzas, ponerlo a disposición de nuestro Dios, porque es la forma correcta y certera de demostrar que estamos amando a Dios. Ahora, a pesar de que no lo hemos logrado, hermanos, Dios cree que sí podemos hacerlo. Por eso nos lo está pidiendo el Señor. Por eso Dios te pide y me pide a mí que le amemos con toda nuestra mente y corazón. Y es que todo no reside en nosotros, al contrario, sino que todo proviene de Él. Dios pone en nosotros ese amor por medio de su Espíritu Santo para que ustedes y yo nos rindamos a Él, hermanos, y podamos llevar vidas que le agraden y le honren. Pero todo esto tiene que ver también porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero, hermanos, y envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en esa cruz. Y algo que mencionaba en el programa anterior es que decíamos que nosotros no estamos demostrando que amamos a Dios precisamente por la falta de esfuerzo, porque no nos hemos esforzado, hermanos, por llevar vidas que honren a Dios. Y eso es algo que Dios demanda, que Dios pide. Dios le dijo a Josué, hermanos, recurrentemente en 3 versículos, ¿sabes qué? Esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo ni desmayes. Esfuérzate porque yo estaré contigo. Y le voy a decir, solamente te pido que te esfuerces. Porque, hermanos, un creyente que no se esfuerza es un creyente que no está demostrando amar a Dios con toda su mente y su corazón. Pero sabe que, hermano, hay algo también muy importante, porque usted puede ser una persona que tenga obras, puede ser un ministro, un hijo o una hija de Dios que esté sirviendo al Señor, que tenga actividades, pero aún así, hermanos, pudiera ser que no está demostrando que está amando a Dios con todo su corazón. Y lo que quiero explicar ahora, hermanos, es lo que dice Apocalipsis capítulo 2 del versículo 1, hermanos, al 5. Quiero que vaya conmigo a su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la Escritura, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, le dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este mensaje, hermanos, puntual, que Juan el discípulo le escribe a la iglesia de Éfeso, hermanos, es tan importante porque si leemos nosotros los primeros versículos, nos habla de una iglesia, hermanos, con características de avivamiento, de una iglesia enfocada en su servicio a Dios, de una iglesia que estaba involucrada en la obra de Dios, de una iglesia, hermano, que estaba trabajando para Dios. Cuando dice el versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos estudiosos, hermanos, concuerdan que el ángel al cual se refiere aquí es al pastor de la iglesia de Éfeso, que no se refiere a un ángel literal, hermanos, porque no hay bíblicamente una asignación de ángeles para cada una de las iglesias. Al menos no lo menciona la Biblia en otros pasajes. Entonces la palabra ángel significa mensajero. Entonces se entiende, hermanos, como que es un mensaje al pastor, al mensajero, al encargado de la iglesia de Éfeso.
Y cuando dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está hablando, hermano, una descripción de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el 7 significa perfección, significa totalidad. Está hablando de la perfección que hay en Cristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros, hermanos, representaban la presencia de Dios. Es decir, el que anda en medio de la presencia de Dios. Y le comienza diciendo en el 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, Dios le dice a la iglesia de Éfeso, yo sé que eres una iglesia trabajadora, una iglesia que no desmaya, una iglesia que trabaja constantemente para mí. Ahora, antes de seguir comentando, me gustaría ponerle un poco en contexto. Cuando Juan recibe la revelación del libro de Apocalipsis, que por cierto, Apocalipsis significa revelación, se encontraba en la isla de Patmos. Dicen algunos que fue entre el año 95 o 96 después de Cristo, es decir, de nuestros tiempos, que fue cuando Juan recibió esta revelación. Ahora, la isla de Patmos, hermanos, no era un lugar de vacaciones, no era un lugar turístico, sino era una cárcel, hermanos, que había implementado el Imperio Romano, donde mandaba, hermanos, a prisioneros a romper piedras, porque era una isla rocosa, durante todo el resto de su vida, hasta que murieran. Se dice, hermanos, que el emperador Domiciano empezó a reinar en el Imperio Romano desde el año 81 al año 96 después de Cristo. Y este emperador, hermanos, fue tan despiadado, fue tan sanguinario, tan cruel, como lo fue también el emperador Nerón. Hermanos, este hombre comenzó una persecución en contra de todos los cristianos. Y se dice la tradición apostólica, la historia de la iglesia, que Juan fue apresado, hermanos, por el emperador Domiciano. Y uno de los métodos de tortura o de martirio con el cual llevaban una persona a la muerte es que lo metían, hermanos, dentro de un balde o un caso de aceite hirviendo. Juan ya era un anciano, era una persona avanzada en años, de la tercera edad. Cuando dice la historia de la iglesia, hermanos, que Juan fue vertido en un caso de aceite hirviendo para, hermanos, hacerlo morir, para que sufriera, para hacerlo, en otras palabras, chicharrón, hermanos. Pero ¿sabe qué? Dice la tradición de la iglesia que Juan no le pasó absolutamente nada, que ni siquiera uno de sus cabellos, hermanos, fue quemado, o ni siquiera olía a humo. Y, hermanos, ¿qué hizo el emperador Domiciano? Lo desterró a la cárcel de Patmos, esta isla, hermanos, donde iban todos los prisioneros a romper piedras y rocas. Ahora, ¿cómo podemos validar eso? Porque hay gente que dice, hermano, eso no lo menciona la Biblia. Bueno, no lo dice la Biblia, pero sí nos habla en el libro de Daniel de 3 jóvenes que no se postraron ante la estatua que el rey Nabucodonosor había edificado, y le dijeron, ¿sabes qué, rey? No nos postraremos ante la estatua que has levantado, porque el Dios que nosotros servimos puede librarnos de tu mano, y de tu mano nos librará. Y si no lo hace, dice, con todo ello no nos postraremos ante esa imagen. ¿Qué sucedió? Que Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces y echaron a estos jóvenes hebreos, hermanos, al grado que cuando los soldados los echaron a aquel horno, dice que las llamas los alcanzaron y los mató instantáneamente. Quedaron calcinados aquellos soldados, hermanos, al grado que fue pasando el tiempo, los minutos, y el rey mandó otros siervos y le dijo, asómense a ver qué pasó con estos muchachos. Y cuando se asomaron, hermanos, para sorpresa de ellos, es que no solo había 3, sino que eran 4. ¿Y saben qué? Estaban de pie, no estaban muertos, estaban caminando entre las llamas de fuego. Es por eso, hermanos, que yo creo que esta historia es verídica acerca de Juan. Entonces Juan, hermanos, va a parar a la isla de Patmos, y ahí estando en esa isla de Patmos recibe la revelación del Apocalipsis, inicialmente, ¿verdad?, con un mensaje a 7 iglesias en específico, y uno de ellos es a la iglesia de Éfeso, y le dice al Señor, yo conozco tu trabajo, yo sé que eres una iglesia, dice, que no desmaya, una iglesia que ha sido paciente, versículo 2, y que no puede soportar a los malos, es decir,
Una iglesia, hermano, en otras palabras, que se santificaba, que se guardaba para Dios. Una iglesia que no toleraba el pecado dentro de ella ni fuera de ella. Y dice, y que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, era una iglesia, hermano, la iglesia de Éfeso, una iglesia que tenía discernimiento espiritual, una iglesia que creía en la palabra, que conocía las escrituras, de tal manera que cuando venía un maestro y les predicaba y hallaba que no era conforme a las escrituras lo que enseñaban, decía, este hombre no es de Dios, porque la Biblia no enseña eso. Y dice, los desmentía, hermano, los exponía a estos hombres, estos falsos apóstoles, es decir, una iglesia que estudiaba las escrituras. Dice versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermanos, para mí, la iglesia de Éfeso, podría llamarle yo la iglesia perfecta, la iglesia ideal de Jesucristo, la iglesia que Jesucristo busca, porque fíjese, dice, eres una iglesia que ha trabajado arduamente, que ha sido paciente, que no soporta a los malos, que has probado los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos, que has sufrido, que has tenido paciencia, lo vuelve a mencionar, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Más de 6 características o virtudes tenía esta iglesia. Y si el mensaje se cortara ahí, hermanos, sería la iglesia ideal de Jesucristo. Pero dice, hermano, el versículo 4, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Es decir, Dios le dice, mira, eres una iglesia trabajadora, una iglesia que no ha desmayado, una iglesia que ha sufrido, una iglesia que se santifica, que evangeliza, que predica, y todo eso está bien. Pero solo tengo una cosa contra ti, le dice Dios o Jesús, que has dejado, tu primer amor. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Hermano, es un mensaje fuerte, es una declaración fuerte, una exhortación, hermanos, frontal que está haciendo Jesús, y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quiere decir, hermanos, que esta iglesia ya no amaba a Dios con todo su corazón, que sí predicaba, pero no lo hacía con amor, que sí enseñaba, pero no lo hacía con todo el amor que Dios merece, que sí se guardaba, que sí, hermanos, no desmayaba, que se mantenía firme, que había sufrido, que había sido paciente, pero ya no lo hacía con todo su amor, ya no lo hacía con todo su corazón. Tal vez lo hacía porque sabía hacerlo, tal vez lo hacía porque era parte de su responsabilidad. Y cuidado cuando nosotros estemos sirviendo a Dios solo por servirlo, solo por envidia, solo por ganancias deshonestas, solo, hermanos, porque lo sabemos hacer, solo porque no hay nadie más que lo haga. No, hermano, hagamos todas las cosas con amor. Jesús le reprocha y le dice, ya no me amas como al principio. Por eso dice los siguientes versículos, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, es decir, reflexiona, medita, qué es lo que has dejado de hacer, reflexiona cuál es la motivación por lo cual haces las cosas y arrepiéntete. Y le dice, y haz las primeras obras. Es decir, esta iglesia dejó de hacer las primeras obras, dejó de mostrar amor a Dios, dejó de estar apasionados por Dios, dejó de ser seducidos y asombrados por el amor de Dios, dejó de admirar, hermanos, la gloria de Dios y solamente se acostumbró a trabajar.
y hacer algo para Dios. Pero hacer cosas para Dios no es suficiente. El que usted esté en un ministerio, el que usted esté sirviendo no es suficiente. Usted necesita mostrar amor a Dios por medio de ese ministerio, por medio de ese llamado, por medio de esos dones, por medio de ese servicio. Ya no haga la forma intelectualmente, es decir, únicamente porque sabe hacer un programa, una predicación. No, mi hermano, haga las cosas en amor en el nombre de Jesús. Y por último, hermanos, quisiera decir que esta iglesia a la cual Juan le escribe, hermanos, es la segunda generación de la primera. ¿Por qué? Porque la iglesia que fundó el apóstol Pablo, hermanos, la iglesia de Éfeso, esa iglesia se mantenía en ese amor. Por eso Pablo, hermanos, en el versículo 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, es decir, era una iglesia que se movía en el amor de Dios, pero que esa segunda generación dejó de hacerlo, solamente aprendió a cómo trabajar para Dios, pero no amar a Dios. Es decir, este amor dejó de transmitirse de generación en generación. Que no nos pase lo mismo, hermanos, sino que podamos enseñar a los nuestros, a nuestros hijos, a amar a Dios con todo nuestro corazón. Bien, mis hermanos, voy a despedirme de este su programa en honor a la verdad. Un saludo y bendiciones a todos aquellos que nos vieron por medio del canal 8 y aquellos que nos verán por medio de la transmisión de Facebook, hermano. Que el Señor les bendiga grandemente, y nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, hermanos, para seguir con este su programa en honor a la verdad. Les saluda el evangelista y pastor José Manuel Macario. Les mando un fuerte abrazo, hermanos, y tengan un excelente día. El Señor los bendiga grandemente.